damos gracias a Dios por lo que Él nos permite. Vamos a tomar lectura de la palabra de Dios, aprovechando que están de pie. Vamos a leer Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 19 al 24. San Mateo, capítulo 6, versos 19 al 24. ¿Podemos leer todos juntos? Todos juntos. Vamos a leer la palabra de Dios, San Mateo, capítulo 6, versos 19 al 24. Dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Bueno, presento mi saludo cristiano en el nombre de Jesús al hermano Everardo, a hermana Nancy, como dijo Jacobo, al hermano Sebastián, ¿cierto? Es un gusto estar aquí. Honestamente no lo pensábamos. Hay cosas que, bueno, en los trámites que hay que cumplir, hay que hacer las cosas en orden, ¿cierto que sí? Y en función del orden y de cumplir con la ley, con todas las, digamos que con todas las ordenanzas que se requieren, bueno, vine aquí. Ya mi esposa y mis hijos viajan el martes, y yo viajaré el miércoles, ¿cierto? Por ese trámite a veces de aerolíneas que a veces no es tan simple, pero gracias a Dios por todo, ¿verdad? Les agradecemos sus oraciones, que el Señor nos abra las puertas de esos países y de esas fronteras. En eso también obra Dios, ¿sabe? Así que les agradecemos, mis hermanos, sus oraciones. El martes mi esposa sale a las 7 de la mañana de allí de Pereira. Yo estaré saliendo el miércoles a las 11 de la mañana, y cada uno en su día llegará en vuelo sobre las 4 de la tarde al destino, con la ayuda de Dios. Y les agradecemos, hermanos, que sobre esa hora podamos estar orando, que Dios nos guíe, ¿verdad? Es un placer estar con el hermano Everardo, con la hermana Nancy, por supuesto, la familia. Esta iglesia tan bonita, si vio, solo se lo creen, no, ya no les voy a decir como les digo siempre. Es una iglesia muy bonita y Dios los ha bendecido mucho. No se cansen de servir al Señor. No nos podemos cansar, porque es que Él no se cansa de bendecirnos, ¿cierto? Claro, Él es Dios. Nuestro cuerpo humano, físico, tal vez puede agotarse, pero miren lo que se puede lograr con la bendición de Dios, y mire lo que se puede lograr con el trabajo de todos. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cuánto tiempo, cuántos años pidieron al Señor: Señor, danos un lugar bonito, agradable, cómodo, ¿cierto? Y crecían, y iban hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, pero no se expandían. Ok, ahora el Señor les permitió hacerlo. Así que trabajemos juntos, aportemos, porque Dios habrá de bendecirlo. Yo de eso no tengo la menor duda. La Biblia dice que Él bendice al que da con alegría, con generosidad. Así que yo espero que cuando vuelva
esto ya esté terminado, ¿cierto? Con la bendición de Dios. Y que hoy hay un grupo muy bonito, ¿verdad? Y faltan muchos. Y llegarán más. Porque es que la obra es de Dios, no es nuestra. Amén. Bien, mis hermanos, hoy es el día de la familia. Y nada más difícil que estar sin familia. Yo estuve un mes sin mi esposa y sin mis hijos, fuera del país. ¿Y qué falta hace la familia? ¿Qué falta hace la familia? Pero a veces cuando se está en familia no se valora. Es decir, no se es consciente de todo el beneficio o el privilegio que es tener, bueno, los que no son casados y aún casados, tener un papá y una mamá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto que sí? Damos gracias a Dios por esos hombres y mujeres que Dios los puso ahí, aunque fuera para darnos correíta, para orientarnos. Amén, dice la... Es que todavía me acuerdo de las pelas, ¿cierto? No, realmente Dios estableció la familia para bendecirla, aunque usted no diga amén. Pero Dios estableció la familia para bendecirla. Dios la estableció para aumentarla y Dios la aumentó para desarrollarla. Así que cuando nosotros hablamos de la familia, estamos hablando del plan de Dios. Y estamos hablando de un plan que es perfecto, que construye sociedades, de un plan que construye países. ¿Pudiera haber un país sin familias? No pudiera haberlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la familia, estamos hablando específicamente del plan de Dios para la conquista del territorio. ¿Cierto que sí? ¿Qué fue lo que hizo Dios durante 7 días? Creó el universo, lo ordenó, creó el planeta, lo ordenó y puso todo lo que el hombre necesitaba. Acto seguido, creó al hombre, ¿cierto? Y como lo vio solito y desamparado, entonces le dio una bella mujer. ¿Quién dijo que iba a ver fea? No. ¿Por qué tiene que ser fea? No. Justamente después de la creación, después de que Dios crea al hombre, constituye la familia. Justo en ese mismo instante en que Dios crea al hombre, acto seguido, después de crearlo todo, crear al hombre, ponerlo a enseñorearse sobre todo, crea la familia, es decir, a un hombre, a una mujer, y les dio una instrucción. ¿Cuál fue? Reproduzcanse, crezcan, ¿cierto? Y les prometió bendiciones. Y les prometió y les dijo: oiga, cojan de todo lo que hay, coman. Solo hay 2 cosas que solo no cojan de esto, que no les va a convenir. Y adivinen qué hizo el hombre. Cogió justo de lo que no le iba a convenir. Pero aún así, Dios siempre ha tenido un plan con las familias desde la historia de la humanidad. Amén. Vamos a hablar, se ha venido hablando durante no sé cuánto tiempo sobre la economía. Un mes de mayordomía. Y la familia no puede ser ajena a la mayordomía. ¿O sí? ¿A cuántos les gusta tener economía? Levánteme la mano a uno que le guste tener economía. Buena economía. Ve, yo pensé que iban a levantar las 2 manos. No, de razón, ¿cierto? Uno no tiene más porque no quiere. Y hoy vamos a hablar abiertamente. ¿Cuántos quieren más? Levanten la mano los que quieren más.
Ah, ok, ahí sí el hermano levantó las dos y ahora sí, casi sale volando, ¿cierto? Uno no tiene más porque no quiere, pero Dios tenemos. Dios tenemos. Y Él ha prometido bendecirnos. Y Él ha prometido aumentarnos. Y Él ha prometido desarrollarnos. Y Él ha prometido darnos lo que ni nosotros siquiera nos imaginamos. Hay cosas que uno no pide y Dios se las provee. Dios se las pone ahí en el camino. Y hay cosas que uno ni siquiera está pensando, o a veces uno como que solo las imagina. ¿A usted le ha pasado que usted piensa algo usted tiene algo en la mente y cuando menos piensa le llegó el mensaje del Instagram? ¿Sí le ha pasado? O al Facebook. Usted ni siquiera ha dicho algo y ya la publicidad le llegó. ¿Cierto que sí? Cuando usted habla con Dios, o cuando usted piensa, usted es fiel a Dios y usted piensa algo, Dios se lo abunda. No porque Él tenga Instagram, no, es porque Él es Dios y porque Él bendice a sus hijos, los prospera, los desarrolla. Por supuesto, necesitamos tener a Cristo en la economía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos que Dios esté en la economía y que Él sea el Señor de nuestra economía. No nosotros, sino Él, el Señor de nuestra economía. Entonces vamos a hablar de Cristo, el Señor de la economía familiar. Justamente la enseñanza de Jesús en Mateo 6 está hablando sobre los tesoros y sobre las riquezas. Y es importante establecer que la familia cristiana debe organizar su economía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Debemos planear la economía? Debemos planearla. Si no la planeamos, estamos expuestos a la ruina, porque no hay un plan, porque no hay una visión de futuro. Y entonces nos pasa lo que dijo aquel hombre: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces les llegó 100 pesos, comamos y comámonos esto que, bueno, Dios proveerá. Ey, no tan así. Él sí provee, Él sí provee. Pero la economía necesita planeación. Y la economía, Dios ha prometido bendecirnos, pero ha puesto también una responsabilidad en nuestras manos. Así que la economía de la familia debe ordenar sus tesoros, debe ordenar su mirada, en dónde pone la mirada la familia, y su lealtad bajo el señorío de Dios y no bajo el dominio de las riquezas. Así que aparte del capítulo de Mateo, del Evangelio de Mateo, nos habla del corazón, que el corazón se revela en los tesoros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde está el tesoro del hombre? Ahí está su corazón. Entonces, dependiendo del tesoro que usted tenga o que usted vea, ahí está su corazón y de esa manera se manifiesta. Aparte que leímos también nos habla de la mirada, que determina la condición interior. El verso 22 y 23 nos dice: el ojo es la luz del cuerpo. Si tus ojos ven bien, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y también habla de la lealtad que pertenece solo a Dios. Y finalizando el capítulo, tal vez el verso 25 en adelante, se nos habla de la confianza que debe descansar en Dios. Así que fíjense que la escritura, la palabra de Dios, no separa la vida espiritual de la vida económica. Hay gente que históricamente ha pensado que ser evangélico es sinónimo de no tener recursos. Y de entrada les voy a decir, eso es una mala doctrina, porque el Señor
ha prometido abundarnos y bendecirnos. Y la palabra de Dios trae abundancia espiritual, pero también trae abundancia económica, abundancia en salud, abundancia para la familia, y trae todo lo que el hombre necesita y muchísimo más. Porque la Biblia declara que Él nos dará hasta que sobre y abunde. O sea que no hablemos de pobreza. Nosotros a veces vivimos en pobreza por muchas razones. Porque es parte de la cultura. La cultura nos enseñó que tenemos que repetir el ciclo que repitieron otros. Que nuestros antepasados eran pobres. ¿Y cómo vivimos sin...? Yo no sé cómo hicieron. Yo no sé cómo hicieron. Pero les voy a decir, Dios ha prometido bendecirnos. Yo les he contado parte de la historia de mi familia, de mi casa, de mis padres. Mi padre, cuando era joven, vendía empanadas en la calle. No tenía economía, le tocaba lo que uno llama el rebusque. ¿Está mal el rebusque? No, no está mal el rebusque. Hay que trabajar, ¿verdad? Y hay que proveer. No, no está mal. Luego por allá, a mi abuelo, a él le tocó lavar tumbas de muertos. Sacaban a un muertito, bien muertito, y a él le tocaba lavar las tumbas. Ese no debe ser un trabajo tan agradable, ¿cierto? Pero pasaron de lavar tumbas a vender empanadas, ¿cierto? Y de vender empanadas, en nuestra casa hay ingenieros, hay enfermeras profesionales, hay ayúdenme. No, abogados no hay. Hay profesores, ¿cierto? Hay teólogos, hay policías. ¿Sabe qué significa eso? Que es que cuando Dios llega a una casa y a una familia, Él la desarrolla. No puede ocurrir que si Cristo está en la familia no haya desarrollo. No puede ser. No puede ser. Porque también estaríamos dando un mal testimonio. Hermano, pero ¿cómo así que mal testimonio? Si yo no miento, yo oro tantas horas al día, yo dedico a la iglesia, sirvo al Señor, ok. Pero también la economía y el desarrollo familiar hablan del buen testimonio de que hay un Dios que habita en medio de la familia. Porque Él ha prometido hacernos tierra deseable. Que los otros nos miren y digan, wow, esa familia tiene algo. Y que la gente empiece, eso de tierra deseable es como que les provoca envidia a los demás. Sí, literal. Y la envidia es mejor. Ah, lo dijeron ustedes. Así que no se ponga a mirar lo que tiene el otro. Empecemos a trabajar para que la bendición de Dios esté, para que la gloria de Dios se manifieste en la familia y los demás puedan ver que al interior de nuestra casa, la familia que Dios ha establecido tiene la bendición del cielo. Así que no tenemos que mirar hacia afuera. Así que el uso de los bienes materiales forman parte del discipulado, forman parte del crecimiento, del desarrollo de la obra. La familia que confiesa a Cristo como Señor reconoce que su economía, sus ingresos, sus gastos, sus ahorros y proyectos deben someterse a la palabra de Dios. ¿Usted alguna vez ha orado por su economía? ¿Y cómo ha orado por su economía? Señor, vea, no tengo plata ni para el pasaje. Provéame. Señor, yo soy tu hijo y yo doy el diezmo, Señor, así que tú has prometido y me cumples. Yo lo sé porque yo también oré alguna vez así. Y parece que todo es un reclamo. Y resulta que el Señor nos bendice y nos da y nos provee, y a veces nosotros no tenemos un plan. Y la falta de plan, la falta de un plan establece problemas. Si a veces con los planes hay problemas, imagínense sin un plan. ¿Ustedes hubieran empezado por el techo a construir aquí?
¿por dónde tendrían que empezar? Por el cimiento, por la base. Entonces yo no pongo un techo lujosísimo cuando ni siquiera tengo base y tengo que tumbar todo lo demás. Yo tengo que establecer el plan. Así que San Mateo del 6 del 19 al 24 nos presenta 3 ejes fundamentales. 1, ¿dónde se acumulan los tesoros? 2, ¿cómo se observan la vida y los bienes? Y 3, ¿a quién se sirve con todo lo que se tiene? Y sobre esa base, justamente, se construye una economía cristiana para la familia. Una economía cristiana para la familia. Dice, no guarden, esta versión es otra versión, dice, no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán, y donde los ladrones entran a robárselos. Más bien, guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañarán, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. El ojo es la luz del cuerpo. Si tus ojos ven bien, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos ven mal, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, o sea, no hay luz, qué horrible oscuridad tendrás. Nadie puede servir a 2 patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. La palabra afirma, y justamente aquí quiero que empecemos a hablar de cómo el corazón se revela en los tesoros, dónde se acumulan los tesoros. Y ese verso que dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La palabra afirma que los tesoros terrenales son corruptibles, ¿cierto? Y son frágiles. Las riquezas terrenales están expuestas a pérdida, deterioro o robo. Por eso, si la riqueza material está expuesta a la pérdida, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Administrarla de tal manera que no la perdamos. Pero nuestro deseo no debe ser conseguir dinero, porque dinero tendremos. Nuestro deseo será establecer una relación plena de riqueza absoluta con respecto a Dios. Porque la mayor riqueza del hombre no es la economía física. La mayor riqueza del hombre es hacer tesoros en el cielo, donde no hay problema, donde no hay angustia, donde no entra el ladrón a robárselo, sino que depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros. La palabra afirma que existen tesoros en el cielo de valor eterno. Y esa palabra nos habla de que estos tesoros se relacionan, ojo, con la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Con la obediencia, la justicia, la misericordia y la vida que se vive para Dios. Así que los tesoros que yo puedo acumular en el cielo, están basados en la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, cuando le cumplimos a Dios, cuando trabajamos para Dios, cuando servimos, cuando yo vengo a la iglesia y trabajo en la iglesia y sirvo a Dios, porque no me sirvo a mí mismo, sirvo a los otros. Y cuando yo le sirvo a los otros, le estoy sirviendo a Dios. Así que la Biblia establece que debemos tener una relación plena con Dios. Es decir, no importa lo que tú tengas. Si tienes dinero físico, ok, administralo, desarróllalo, pero ten en cuenta que lo principal es establecer una relación verdadera con Dios, establecer una relación verdadera con la iglesia y establecer una relación de obediencia y servicio en el cual Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. Pero necesitamos que Dios esté.
La palabra afirma que el corazón sigue al tesoro. ¿Sí o no? No el tesoro al corazón. El corazón sigue al tesoro. El lugar donde se concentra el tesoro determina la orientación efectiva y espiritual de las personas. Y aquí quiero hacer un llamado de atención, con todo respeto, con todo cariño, pero con toda claridad. Basados en la obediencia, la Biblia habla de la economía, ¿cierto? Hay una economía que es bíblica. ¿La conocen? ¿Sí la conocen? ¿No la conocen? No, yo estoy seguro que sí. ¿En qué se basa la economía bíblica? La economía bíblica se basa en el dar. Ese es el principio rector de la economía bíblica. La economía bíblica se basa en el dar. Porque al que diere, yo le daré, ¿cierto? El que da con alegría, yo lo bendigo, ¿cierto? Pero hay gente que está concentrada más a quién se le da o cuánto se le da, que realmente en el sentido del dar. Y la Biblia nos está diciendo, ok, pongan sus tesoros en el cielo. Es decir, no en las riquezas humanas que se quedan aquí. Pero no nos está limitando a que no tengamos riquezas. No nos está diciendo no consigan plata, no trabajen por ella. No nos está diciendo que tenemos que ser pobres o sin recursos. No, eso no nos está diciendo la Biblia. Nos está diciendo que pongamos nuestros tesoros en el cielo, porque ahí estará nuestro corazón. Ahora, si lo que nosotros pensamos es que el Señor nos bendijo con una economía, ay no, si el Señor me dio 100 pesos, no voy a dar 10 pesos, no, esa moneda ya ni existe, ¿cierto? Pero si el Señor nos dio 1000 pesos, sí, 100 pesos, ¿cierto? 100 pesos, uno que compra con 100 pesos. Pero ¿y si el Señor le dio 10,000 pesos? Ay no, 1000, no, claro. No, 1000 pesos de billetes ya ni existe, solo monedas, ¿cierto? Pero si el Señor nos dio 100,000 pesos, ¿son cuánto? 10,000 pesos. Sí, 10,000 pesitos. Sí, para la obra del Señor, amén. ¿Cierto? Obedientes. Pero si el Señor les dio 1,000,000 de pesos, 100,000 pesitos. La factura que vale 90. No, 100,000 pesitos los vamos a dar, ¿cierto? Pero si el Señor nos dio 10 millones, 1,000,000. Ok, ¿qué irá a hacer el pastor con eso? Sí. Pero si el Señor te dio 100 millones, 10 millones de pesos, ni se le ocurra. Entonces la obediencia empieza a cambiar de acuerdo a la cantidad, pero no a la proporción, porque la proporción sigue siendo la misma. Es el mismo 10%. El Señor puede bendecir 1,000 pesos que te da. El Señor puede bendecirte 100 millones aunque des 10 millones de diezmo. ¿Sí vio? ¿Sí lo notan? Con los 1,000 casi hablan en lenguas. Pero con los 10 millones ya la cosa como que... Pero resulta que el tesoro en el cielo se basa en la obediencia. Y la obediencia a Dios se basa también, entre muchas otras cosas, en el dar para la obra de Dios, en el que yo me dispongo a cumplir y el Señor me bendice. Y dice el texto: probadme ahora en esto, si no derramaré bendiciones hasta que sobre, y alejaré ¿a quién? Al devorador. Porque es que hay devoradores que vienen a la familia cuando uno no le cumple a Dios. Es sorprendente. Cuando uno no le cumple a Dios, hay devoradores que llegan. Llega la deuda mala. No todas las deudas son malas. Hay deudas malas y hay deudas buenas. ¿Cómo que hay deudas buenas? Sí, claro.
Cuando usted se endeuda para adquirir una casa, esa deuda no es mala, esa deuda es buena, porque usted está planeando para el futuro y está buscando tener un lugar donde estar. Hermano, es que a mí no me gustan las deudas. ¿Tiene casa? No, ok. Pero hay deudas malas. Hay deudas en las que no se tiene para comprarse un pantalón de 300 o 400 mil pesos y se endeudan. Porque no, tiene que ser Girbaud, tiene que ser americanino, tiene que ser, ayúdenme, tiene que ser ¿qué? Cheviñón, ¿cierto? No, si yo con un pantalón de concert quedo bien y me veo bien y yo tengo que trabajar en función de las proporciones y de las capacidades adquisitivas, tener un plan. ¿Ustedes creen que Dios creó al hombre? ¿Usted cree que hubiera pasado si Dios hubiera creado al hombre sin haber creado el universo? ¿El hombre hubiera vivido? ¿Sí o no? No, no hubiera vivido. Uno diría, pero es que Dios es poderoso y Dios lo puede hacer. Claro, Él lo puede hacer, pero en la condición humana tal como la representamos hoy y la realidad de hoy, no hubiera podido existir. Quiere decir que Dios tiene un plan, y por eso yo tengo que mirar cuál es el plan que Dios tiene para mí, pero también tengo que pensar en qué tengo que hacer para construir y desarrollarme. Él ha prometido bendecir a mi familia. Ya no lo creen. Él ha prometido bendecir a nuestra familia. Él lo ha prometido. Pero yo en santa obediencia tengo que trazar un plan. Ahora no tengo que poner mi mirada en las riquezas, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Nos está diciendo que tenemos que ser pobres? No, nos está diciendo que no pongamos toda nuestra expectativa en el dinero, porque el dinero se acaba. ¿Alguien ha tenido buena economía en algún momento de la vida y se le ha acabado esa buena economía? Se nos acaba de la nada. Una enfermedad, un accidente, una situación difícil, una mala decisión. Metimos un dinero que no debíamos meter en un lugar que no debíamos buscar y ahí se fue el dinero. ¿De quién es la culpa? ¿Nuestra o de Dios? Él nos ha bendecido. Él nos ha bendecido y aún así Él nos sigue bendiciendo. Pero sí tenemos que pensar en dónde estamos poniendo nuestra mirada. Así que cuando el Señor te ordena y te dice: de lo que te doy, separa el 10% y ofrécelo, no le está diciendo al pastor. Usted no le trae el diezmo al pastor. Eso es un mal concepto. ¿A quién se le ofrece el diezmo? A Dios. ¿Y qué tendrían que hacer los hijos de Dios en obediencia? Dar el diezmo. La proporción es igual. 10 pesos o 100 millones, la proporción es igual. ¿Y a qué les apuesto? Que el que da los 10 pesos de los 100 pesos o el que da los 100 millones de los 1000 millones, el Señor los va a bendecir y los va a prosperar y los va a desarrollar hacia adelante. Así que sí es bueno que tengamos en cuenta que la palabra de Dios afirma que el corazón sigue el tesoro, pero que nuestro tesoro no debe estar en cuánto le damos a quién, sino que nuestro tesoro debe estar puesto en el cielo, donde el dinero no te va a dañar ni va a dañar al otro, donde el dinero en sí mismo no se va a dañar, ni se va a deteriorar, ni va a perder valor. ¿Qué pasa cuando damos para Dios? El Señor nos bendice. Nos bendice. Hay gente antidiezmo. Yo he estado en congregaciones donde hay gente antidiezmo, donde no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Pues están en un problema doctrinal, porque ni siquiera del Antiguo Testamento, era de antes del Antiguo Testamento, desde antes de los pactos. El diezmo era anterior, ni siquiera estaba en la ley. El diezmo en la ley es una consecuencia de la relación que tuvo Abraham. ¿Con quién? Con Dios. Y ahí no había ley. Y entonces, hermano, es que el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Le puedo asegurar que sí.
Y le puedo asegurar que a quienes proveen para la obra de Dios, Dios los bendice en abundancia, les da, los llena a manos llenas. Pero tenemos que obedecer a Dios y poner nuestra mirada no en cuanto le toca al pastor, porque es que tú no le diezmas al pastor, tú das para Dios. Así que en ese orden de ideas, la familia cristiana reconoce que su forma de usar el dinero revela el estado del corazón. Una familia que no sabe dominar el dinero, no lo sabe administrar, va a ser una familia que va a vivir en escasez económica todo el tiempo. Todo el tiempo va a vivir en escasez económica. Hermano, ay, es que yo me quiero ir a comer un pollito con mi familia. Ok. ¿Cuántos quisieran comerse un pollito con la familia? Pero no tiene sino su salario, es un salario mínimo. ¿Está mal tener un salario mínimo? No, no está mal. Pero yo tal vez no me voy, yo tal vez con un salario mínimo no me voy a ir a comprar un pollo de 60, 70 mil, 80 mil pesos. No, me voy y me lo compro en el asadero, doy gracias, el de la esquina, doy gracias a Dios, me siento con mi familia, les enseño la gratitud y damos gracias a Dios porque nos podemos comer ese pollito con la bendición de Dios. ¿Es que acaso el pollo de allá es de mejor familia que el pollo de la esquina? ¿Cierto o no? No. Es un tema de plan, de desarrollo, de pensarnos cómo podemos y cuándo podemos. Ahora, no significa que no te puedas comer el pollo del centro comercial. Sí, te lo puedes comer, pero trabaja para eso. Construye eso. La economía del hogar se organiza de tal manera que el reino de Dios y su justicia ocupan prioridad sobre el consumo. Es decir, cuando yo ordeno mi casa, ¿Dios es un Dios de orden o de desorden? Ay, la tienen clarísima, los felicito. Dios es un Dios de orden. Así que lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestra economía. Llegó el salario, gracias a Dios por el salario. Estos días estaba escuchando un testimonio, bueno, o una experiencia, una anécdota, no sé, no buena, donde los hijos le reclamaban al papá que él los mandaba y cuando le hacían caso él no agradecía, que el papá no agradecía. Lo escuché. Y el papá ¡pum!, se la sacó. Dijo, sí, ustedes me agradecen a mí cuando yo proveo para la casa, cuando traigo el mercado cada 8, cada 15, cada mes. Ustedes me agradecen cuando pago las facturas. ¿Qué les hizo ese papá? No les dio una pela física, pero la pela que les dio ¿cierto? Diría uno, tas, ¿cierto? Porque es que a veces nos acostumbramos a exigir y es que yo tengo que tener esto y punto. Y es que en esta casa no. Ok, si no quieres vivir de la manera en que se vive en tu casa, empieza a trabajar y a proveer y a dar gracias a Dios y a aportar en la iglesia y a aportar en el servicio y a servir al Señor, porque a veces ni siquiera la economía llega porque paga el diezmo, es parte, pero también con mi vida y con mi servicio Dios bendice lo que hago. Yo un día recuerdo que yo me metía en todos los programas de la iglesia, y en los programas de la iglesia ahí estaba Andrés, y el que tenía que asumir a veces el costo, yo le prestaba a todo el mundo sin tener el dinero. Y no, hágale, yo respondo, hágale, yo trabajaba, juicioso, trabajaba, no, hágale, nadie me pagaba después. Y uno decía, y otra vez, ¿cierto? Pero yo decía, un día el Señor me va a devolver esto y más. Y yo lo decía. Ya que no saben qué ha pasado, el Señor me ha devuelto todo y más. ¿Sabe por qué?
Porque el Señor ama al que da con alegría. O sea, no se trata solo del dar. Se trata de administrar lo que tenemos. Se trata de administrar el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Se trata de organizarnos, de trabajar en los planes del futuro. Yo un día me fui a estudiar y un día dije, me voy a ir a estudiar. No tengo plata, pero quiero ir a estudiar. Me presenté a la universidad, me presenté. Ustedes conocen esa historia. Y el Señor me bendijo y me bendijo en abundancia. Si algo no puedo ser yo, es desagradecido, porque el Señor me formó como profesor de un colegio y me llevó a ser profesor de la mejor universidad de este país. Y me llevó por el mundo. Yo salía con 100 pesos en el bolsillo, en un avión, en los mejores aviones, con las mejores condiciones, y volvía y llegaba con los mismos 100 pesos. Es decir, no necesitaba dinero, necesitaba al Dios que proveía todo lo que tenía. Es que hay gente que solo se centra en el dinero, y no puede ser. Necesitamos, es el Dios que lo provee. No necesitamos dinero, necesitamos bendición. Y la bendición no viene del dinero, la bendición viene de un Dios que es bueno. Denle ese aplauso a Él, por favor. Así que tenemos que establecer un presupuesto. El ahorro ayuda mucho. La ayuda al necesitado y el sostenimiento de la obra de Dios se entienden como expresión concreta de la orientación del corazón. Hay gente que es abusiva. Amén. Hay gente que a toda hora quiere que le den y que le den y que le den y que le den y que le den. ¿Cierto? Pero hay gente que sin pensar, ¿a quién? Hay una frase que dice que hay que dar. ¿Cómo es que dice? Haz el bien y no mires a quién. Y yo siempre que veo ese tipo de personas, los veo bien. Los veo bien. Yo recuerdo, hay una hermana de fuera del país. No digan que no, hay una hermana que ella no tiene un empleo. Ella ya es una hermana anciana, más de 60 años. Hermana generosa. Y eso va y le reparte dulces a los hermanos. Y eso va y le entrega detallitos, hace cosas, coge cosas por ahí, las organiza y las entrega. Y yo un día le pregunté, ¿y cómo haces con la economía? Y me dijo, hermano, el Señor me bendice de maneras que yo ni siquiera me imagino. Entonces la ayuda al necesitado hace parte del proceso de la iglesia. Estamos trabajando en la construcción del templo. Y hay gente que, hay dos visiones. Dios, gracias porque nos permites un lugar donde congregarnos. Pero está la otra visión. Que pedidera de plata. Ni que uno fuera rico pues para estar dando todo el tiempo. Ese que no da con alegría puede ser que reciba su recompensa, porque Dios no es Dios que lo deje a uno morir. No, ese recibe su recompensa. Pero el que da con alegría, Dios lo bendice hasta que sobra y abunda. Y la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que cuando nosotros damos para Dios, según el propósito que Él tiene en nuestras vidas, entonces nosotros entendemos que su obra se manifiesta para traer bendición, para abundarnos, para ayudarnos en todo lo que hacemos. Así que en ese caso, mis hermanos, el corazón sí se revela en los tesoros. Dependiendo que sea lo que tengas,
Hermano, hay hermanos que tienen una bicicleta. Ay, hermano, si yo pudiera lo llevaba aquí cargado, ¿cierto? Pero cuando el Señor los bendice, ya, ay, hermano, súbase que me ensucia el carro. No, no puede ser de esa manera. Ahora, tampoco abusemos. Que es que como el Señor nos ha bendecido, entonces los tengo que transportar todo el tiempo, toda hora. No, porque entonces eso ya se convierte en un servicio público. ¿Sí me va a entender? Qué interesante sería que cada familia tuviera su medio de transporte. ¿Sí o no? Se llaman soluciones de transporte. Hay una mega tendencia a nivel global que se llaman los Transport Solutions, soluciones de transporte urbano. Entonces, cuando yo no tenía carro, me compré una patineta eléctrica, y me movilizaba, iba, iba a la universidad, volvía, todavía está la patineta, la regalé, porque es que el Señor lo bendice a uno. Pero me sirvió la patineta. No tenía para una moto y no tenía para un carro. Entonces no resuelvo. Ah, que no tengo para el carro y tengo un poco más que para la patineta. Ok, me compro la moto, pero no me paso el semáforo en rojo para no generar un accidente. ¿Sí o no? Que no se le acabe la economía. Pero hay gente que va desbocada y parece que no cupieran sino ellos. Sí. Y andan sin casco, con tamaña irresponsabilidad frente a una cultura de conducción terrible. Si alguna inteligencia deberíamos tener, es inteligencia vial, ¿cierto? Amén. Pero sabe que sí. Y uno a veces se ve, porque uno ve a esas personas a veces que van. Y yo tuve moto muchos años, y anduve en moto muchos años. Pero les voy a decir, venga, planeemos, salgamos a tiempo, lleguemos a tiempo, estemos aquí, hagamos esto. Pero vivimos en un afán que nos puede meter en problemas económicos por nuestra falta de planeación. No es que Dios no nos bendiga, es que nosotros abusamos de la bendición de Dios. Entonces trabajemos en la construcción de buenos planes. Ay, hermano, es que no, qué rico tener, es que en la moto solo caben dos y si cargo al niño, pero es que este niño ya tiene como 30 años. ¿Cierto? No, ya ese niño de 30 años hay que darle la palmadita como las águilas que los echan a volar, ¿cierto? Que darle la palmadita, a mí me la dieron. Yo porque sé es que lo digo. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Necesitamos tener planes para el futuro. Necesitamos pagar un seguro exequial. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Es que acaso no hay hermanos que usted nos está mandando para el cementerio? Sí, porque nos vamos a morir. Entonces el seguro, yo compré para mi familia un seguro para el viaje. Compré, ¿quién dice que el avión no se puede caer? No estoy deseando eso. ¿Quién dice que no haya un accidente? ¿Quién dice que allá no haya una enfermedad? Yo tengo que pensar en eso. Tengo que tener, y de hecho la Biblia me enseña a mí a anticiparme a los planes, a las situaciones, porque Dios obra en el orden. Dios obra y bendice cuando hay un hombre, una mujer, una familia que no pone su tesoro en eso, pero que sí planifica para construir. Así que la familia cristiana debe reconocer que su forma de usar el dinero revela el estado del corazón, y que nuestro presupuesto, el ahorro y la ayuda al necesitado también hacen parte del plan que Dios tiene para la familia. Hablemos de la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno,
todo tu cuerpo estará en tinieblas. La palabra de Dios enseña que el ojo es la lámpara del cuerpo. Así que la forma de ver la realidad ilumina o ensombrece todo ser. La escritura presenta que el ojo bueno, como símbolo de una mirada limpia, sencilla y generosa, nos muestra una mirada recta hacia Dios y hacia el prójimo, y produce esa, llamémoslo, luz interior. Hay gente que está pensando en hacer el bien todo el tiempo y que mira a los otros con ojos de generosidad, con ojos de amor, con ojos de fraternidad, con ojos de prójimo, de verdadero prójimo. Pero hay otros que están pensando en cómo sacan ventaja en todo. Hay otros que están pensando en cómo le quitan lo que el otro tiene. ¿Ustedes se acuerdan la historia de David con la mujer de Urías? ¿Y cuál fue? Y mire que la respuesta fue económica, o sea, la representación del problema fue económico. Entonces viene el profeta y le dice al rey, y le dice: oiga, ¿cómo te parece que había un señor con muchas ovejas y vio una del que no tenía sino una y se la quitó? ¿Y qué contestó David enojón? Ese tal es, tráigame lo que yo lo voy a mandar. Por aquí dijeron que al Orinoco ahora. Ahora es al Papayo, ¿cierto? Y entonces, ahora sí, ese tal eres tú, señor rey. Así que tenemos que pensar muy bien a dónde es que estamos poniendo nuestra mirada. Si estamos poniendo las miradas en las cosas de la tierra o estamos poniendo nuestra mirada en las cosas del cielo. Si la estamos poniendo en las cosas del cielo, les puedo asegurar que bienes, riquezas y honra vendrán sobre los que miran a Dios y lo ponen como Señor. Pero si los que están mirando los que están mirando al mundo y sus deseos, ese se va a constituir en enemigo de Dios. Porque además hay otra condición. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo pregunto aquí, ¿cuántos quieren permanecer para siempre? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que pensar al futuro. Tenemos que honrar a Dios. Tengo que administrar lo que el Señor pone en mi mano. Conozco una familia, otra familia, 5 hijos. Tienen casa, tienen medio de transporte. Sus hijos ya están grandes, casados. Un chico de ellos salió enfermo, pero siempre tuvieron economía. Ojo, ganaban un salario mínimo. ¿Cómo? 5 hijos. Y a todos los mantenían bien vestidos. Y a todos los mantenían bien presentados. Su casa era una casa bien. Sus cosas dentro de la casa eran bien. ¿Por qué? Porque él planeó alrededor de 12 años. Y con las primas invertía en su casa, invertía en su casa, invertía en su casa. Planes, tener plan de futuro. Y pagaba la deuda al banco con su salario y luego invertía en su casa. Y cada prima, cada diciembre le levantaba 2 o 3 paredes. Segundo piso. Ahora es una de las casas más vistosas de toda la cuadra. Porque hay planes. Y Dios bendice los planes. Dios bendice los planes. Así que, si el ojo es malo, como símbolo de envidia, codicia y egoísmo, una mirada gobernada por la avaricia produce tinieblas interiores. Hay gente que está mirando el diezmo y no, yo no voy al pastor, oiga, se enloquecieron. Está mirando con ojo malo, porque no sabe que la bendición llega porque Él lo prometió, que el que da con alegría, Él lo bendice con generosidad, y el que aporta incluso en la economía del diezmo, el Señor lo va a prosperar de manera abundante, hasta que sobre y abunde, para que si se quiere dar esos gusticos
se los pueda dar. ¿Cuántos quisieran darse esos gusticos? Dos cosas necesitamos: un buen plan económico y cumplirle a Dios con los diezmos. Y no miremos, tengamos mucho cuidado en dónde estamos poniendo nuestra mirada, porque necesitamos tener familias bendecidas, que sean tierra deseable. La familia cristiana adopta una mirada agradecida y generosa y rechaza el estilo de vida movido por la envidia y la comparación constante. Y entonces hay gente que llega a la iglesia y alguien llegó con un vestido, y llega la hermana y dice: ese vestido ya verá. Y a los 8 días llega con otro vestido más bonito, pero no tenía plata y se endeudó para eso. No estemos comparándonos con nadie. Lo que necesitamos es mirarnos internamente y decirle al Señor: Señor, esta vida necesita de tu presencia, esta vida necesita de tu bendición, y esta vida también necesita economía. No te compares con nadie. Entonces alguien llegó allá en la moto en una 100, el otro le pone una 125 al lado. No es que no se pueda. Si Dios te bendice, hazlo, pero no por comparación con el otro, sino porque el Señor te bendice y tú vas para arriba. Yo recuerdo que un día nos fuimos del barrio donde estábamos, porque me quedaba más cerca del lugar. Yo entré a ser profesor de una universidad y nos fuimos del barrio donde estábamos porque quedaba muy lejos. El transporte, yo ya no tenía transporte todavía, y tomar un bus hasta allá me demoraba entre hora y 15, hora y 20 minutos, y se recorría media ciudad. Entonces nos fuimos más cerca, y cuando nos fuimos más cerca llegó una hermana brava en la iglesia, y llegó y me dijo: claro, como ahora es de mejor familia. No, yo siempre he sido de una excelente familia, con dinero o sin dinero. ¿Sabe por qué? Porque hemos tenido la bendición de Dios. Ser de buena familia no es tener dinero. Ser de buena familia es tener la bendición de Dios dentro de casa. Tener un papá que ame a Dios, una mamá que ame a Dios, unos hijos que respeten a esos padres, una familia que viva unida. Que tienen problemas como cualquier otra, pero la bendición de Dios siempre está ahí para bendecirlos. Así que el hogar cristiano debe pensar en las decisiones del gasto, debe pensar en las decisiones de ahorro y en el consumo, y que se tomen desde una perspectiva limpia, que no busque ostentación ni competencia, sino contentamiento y fidelidad. El hogar cristiano forma a los hijos en una visión bíblica de los bienes. Los recursos se perciben como instrumentos de servicio, no como ídolos de estatus. Hay gente que quiere solamente aparentar. Yo quiero decirle a usted, hermano querido, y quiero ir terminando con esto, diciéndoles: si en su casa hay un patio, ponga a producir ese patio. Siembre cebolla, siembre cilantro, siembre papas. Yo por aquí no creo que pegue en este calorcito, pero haga una huertica. Tráigale al Señor las primicias, ofrézcalas a Dios, pague el diezmo, tenga un plan, ahorre. El plan es 10% para el Señor, esto es de Dios. Pago facturas, pago arriendo, pago todo lo que, pago la cuota del banco si la debo. Hermano, pero es que no me quedaron sino 50 pesos, 50 míseros pesos. Da gracias, coge esos 50 pesos y ahórralos, no te los gastes. Y te puedo asegurar que Dios va a convertir esos 50 pesos en millones, porque Dios habrá de bendecirte. Yo conozco a un Dios que multiplica hasta por 0, y conozco a un Dios que hace cosas que uno no se imagina. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra de Dios declara que es imposible servir a dos señores a la vez. El corazón humano no puede dividir su obediencia
No puede dividir. Entonces obedezco a las riquezas por un lado y obedezco a Dios por este. No, la enseñanza bíblica es primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y que viene como ríos de bendición, porque Dios ama, bendice, prospera, desarrolla, capacita, entrena, da capacidades a los hombres. No me digas que no se puede, porque yo en mi casa he visto a Dios obrar en la economía. Recuerdo que en situaciones muy críticas en mi casa, donde mi papá no tenía empleo, ya se había acabado la comida, se debía el arriendo, no había nada que hacer, y mi papá se iba y mi hijos, le decía a mi mamá: mija, me voy para la iglesia, vuelvo en 3 días. Y se iba y se encerraba con Dios. ¿Qué le decía mi papá a Dios? No sé. Pero al tercer día llegaba mi papá con una sonrisa y acá con unas bolsas de mercado, y nosotros no lo entendíamos, estábamos bastante pequeños, pero de ver a mi papá sonriente y que llegaba el mercado, la comida, a nosotros nos daba una alegría inmensa, y con trabajo, con bendición y con todo lo que el hombre necesitaba, con abundancia que sobrara y que no, pero nunca nos faltó la bendición de Dios, y siempre hubo una buena economía. Y en el tiempo y en los años, Dios bendijo a mi casa, Dios bendijo a mis padres. Hoy mi padre no trabaja. Le acabaron de hacer una cirugía de columna y todo el mundo le pronosticaba, y hasta nosotros preocupados, le pronosticaba que iba a ser crítico, que no se iba a poder mover. Pues al otro día estaba moviéndose. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios está con sus hijos. Estaba caminando, empezó a caminar, va, viene. Esta semana sufrió una caída. Y dice: ¿usted por qué ríe? No, porque hasta para eso Dios obra sanidad y da respuestas a los hombres. ¿Qué estás esperando para tu casa? ¿Tragedia? ¿Persecución? ¿Pobreza? ¿Destrucción? ¿Cierto que no? Entonces trabaja en lo que conviene. ¿Y en qué conviene? En poner a Dios como el centro de nuestra casa, en que Dios sea el Señor de nuestra economía, en que pongamos todo lo que el Señor nos pide, nosotros lo demos, y que la gracia de Dios abunde. Y le voy a probar a usted que Dios lo habrá de bendecir, Dios lo habrá de abundar y lo sacará adelante, porque el Dios que yo tengo no es un Dios pobrecito colgado en una pared. El Dios que yo tengo es un Dios que es el dueño del oro, de la plata, de las riquezas, de todo lo creado, del cielo, de la tierra, del universo. No me digas que con Dios no se puede, porque con Dios sí se puede. Si ese aplauso es para Él y es de gratitud, por favor, délo con el alma. Yo quiero ver a una familia que tenga proyectos. ¿Cuántos tienen proyectos? Levante la mano uno que tenga proyectos. No hay proyecto mejor que el otro, es proyecto, y todo proyecto es de desarrollo. No hay proyecto. Yo no me estoy proyectando a vivir mal, ¿o sí? No, nadie se proyecta a vivir mal, nadie. Solo aquel que no trabaja para cumplir los proyectos. Ese sí se está preparando para no vivir bien. Ese que malgasta, ese que no tiene un plan, ese que no construye, ¿sí? Aún, hermano, mire, yo tengo plata en la casa, la que quiera, pero mi señora no me quiere. Ok, entonces su problema no es el dinero. Su problema es establecer una relación sana con su esposa. Y necesitas 2 cosas: Dios, que sane las heridas que se hayan hecho, y 2, que usted se disponga a conquistar nuevamente a esa mujer para que Dios lo bendiga. Y lo mismo la esposa con el esposo. Al hombre que se le dice ame a su esposa, y a la mujer que se le dice respete a su esposo. Amor y respeto. Y les puedo asegurar que la bendición de Dios está. Yo quiero orar por una familia que tenga proyectos en Dios.
Por favor, venga aquí adelante. Venga toda la familia, por favor. Venga con su esposa. Si está solo y no está su esposa, venga usted solo. Si tiene proyectos y le va a decir a Dios: Dios, mire, si has sido enojón con Dios, Dios, he sido enojón contigo. Si has sido envidioso con el prójimo, Dios, sí, ay Dios, qué pena contigo, pero sí, he sido envidioso, pero quiero cambiar eso. ¿Cuántos proyectos tenemos? Tenemos proyectos. Queremos mejorar nuestra economía. Queremos mejorar nuestra economía. Queremos que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero necesitamos que Dios esté. ¿Los demás no tienen proyectos? ¿No? Pónganse pie, los invito. Tan bueno que es tener un proyecto, ¿sabe? A mí me emociona tener proyectos. A mí me emociona tener proyectos, porque siempre hay algo nuevo para hacer. Siempre hay algo que hacer. ¿Sí? Los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Levántenme la mano los jóvenes. Están estudiando, están trabajando, están construyendo sus metas, se quieren casar, quieren tener una familia. Amén. Hay proyectos. Hermano, es que en mi casa no hay economía. Tranquilo que en la mía tampoco lo había, y Dios me sacó adelante. No tenía transporte y el Señor me regaló una moto. Me la regaló para irla pagando, y la pagué. Y no tenía con qué pagarla, y reciclaba cosas de los postes, de eso que esos aisladores. Yo les reventaba esa parte de cerámica y me les quedaba con el bronce por dentro. Iba y pagaba, reventaba eso, iba y lo vendía, y con eso pagaba la cuota de la moto. Entonces no me digan que no se puede. Y con eso terminé la universidad. Y luego quería una maestría, y el Señor me regaló una maestría. Y luego no sabía que existía un doctorado, es decir, el mayor título que cualquier persona en el mundo pueda obtener académicamente, y el Señor me dio un doctorado, y me dio patentes, y me dio artículos científicos, y trabajé en una de las mejores universidades del país, con la mayor proyección. He viajado por el mundo. ¿Y sabe gracias a quién? Gracias a este pechito. No, señor, gracias a la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque es que el Dios que yo tengo es un Dios que abunda, es un Dios que da, es un Dios que prospera, es un Dios que llena de paz. Aquí hay planes para el futuro. Aquí hay planes para el futuro. Y yo quisiera invitarlos para que por favor, le crean a Dios esta mañana. Familias, creámosle a Dios. Familias, trabajemos, tengamos un plan, organicemos un presupuesto. Si no sabes, ve, en vez de estar mirando Instagram, vete a YouTube y busca planes de presupuesto para la familia, y ahí vas a encontrar unos cursos gratuitos muy buenos donde puedes armar un plan. O sea, no digas que es que necesitas volverte administrador de empresas o economista para administrar un presupuesto. No, lo que necesitas es un plan, actitud y la bendición de Dios, y le puedo asegurar que Dios estará. Voy a orar por esos planes que tienen. Voy a orar por esos planes que tienen. Esos planes. ¿Saben qué me llama la atención? Que muchos de los que veo aquí son adultos mayores. Eso me llama la atención. Wow. Y uno diría, pero es que estas personas pudieran pensar que ya no es posible. No, con Dios es posible. Y los que están más jóvenes, quiero decirles, créanle a Dios, trabajen, construyan familias. No me digan que no se puede, porque con Dios todo se puede bajo su propósito. Con Dios todo se puede con la bendición de Dios. Que vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos difíciles. Que vendrán tormentas económicas, pueden venir. Pero si estamos anclados a la roca que es Cristo, Él nos defenderá, Él nos protegerá, Él nos abundará y nos dará todo lo que necesitamos.
Necesitamos familias con la bendición de Dios, familias prosperadas, familias en victoria, que sean tierra deseable, familias que crean en Dios, familias que conquisten reinos, familias que vayan donde otros no han ido, familias que lleguen hasta donde otros no han llegado con la bendición de Dios. Señor Jesús, hoy te presento estas familias, te presento estas personas. Yo te pido, Señor Jesús, que los abundes, que tu gracia esté sobre ellos, que no falte el alimento, que no falte el vestido, el buen vestido, la buena comida, que no falte el transporte, que no falte el techo, Dios, que no falte todo lo que tú has prometido para tus hijos. Tú nos has dado más de lo que nosotros hemos querido incluso, pero a veces hemos administrado mal. Ahora yo te pido, Señor, que nos des una mente de administrador, que pongas en nuestra mano, oh Dios, el cómo administrar el recurso que tú das, ese salario mínimo que tú provees, oh Dios. Gracias por ese salario, gracias por el empleo, gracias por los empleadores, gracias por lo que tú das, oh Dios. Ahora te pedimos, Señor Jesús, que tu gracia nos enseñe y nos permitas administrar bien ese salario, que pueda vestir bien, que pueda trabajar en la iglesia, que pueda diezmar, que pueda dar todo lo que es de Dios, pero que no me falte nada. Que alejes al devorador, porque hay un devorador que quiere traer tristeza, hay un devorador que quiere traer fracaso, hay un devorador que quiere quebrar la economía de la iglesia. Pero en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos familias bendecidas, prosperadas y en victoria, familias con la bendición de Dios, familias llenas de su gracia, hijos amorosos de sus padres, padres respetuosos, esposos que se amen. Te pedimos, Señor Jesús, que nuestro ojo mire lo que conviene y que no ponga su mirada en las cosas pasajeras, pero que no falte tu bendición, que no falte tu provisión, que no falte todo lo que tú tienes para tus hijos. Necesitamos, oh Dios, que tú estés, que tú permanezcas en la iglesia, que tú permanezcas en la familia, que tú permanezcas en papá, en mamá, en los esposos, en los hijos, que haya paz en las familias, que haya tranquilidad, que haya buen diálogo y respeto, oh Dios. Necesitamos que tu gracia permanezca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Declaramos familias bendecidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús, mi familia es para ti. Jesús, es un sueño para mí, que cada día en tu presencia juntos podamos andar. Jesús, mi familia es para ti. Permite que hoy en la sonrisa de los niños vea tu amor. Ayúdame a ver en los ancianos en cárcel saber. Permite que al fin de mi carrera y de mi hogar pueda decir: venme aquí, maestro, lo que pusiste en mis manos traigo a ti. Venme aquí, maestro, lo que pusiste en mis manos traigo a ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor por su palabra. Yo creo que a todos nos ha hablado el Señor en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que podamos ponerla por obra todos los días. Porque lo que importa es eso, hermanos, obedecerla y ponerla por obra.
Oremos al Señor. Gracias, Padre del cielo. Qué bueno eres tú, Señor, como siempre, tan bello, tan maravilloso con nosotros, con tus hijos, con tu pueblo. Gracias por esta bendición de estar hoy aquí, Señor, delante de ti. Gracias por la bendición de la palabra. Gracias por el hermano Andrés. Bendícelo, síguelo usando, Señor, a él y a su familia. Gracias por enviarnos esta palabra, Cristo. Permite, Señor, que la guardemos en lo más profundo del corazón y que todos los días podamos meditar en ella y obedecerla, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú quieres familias bendecidas, Señor. Tú quieres familias bendecidas espiritualmente y económicamente también. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga a todos.